Hola nuevamente, aquí estamos para poder continuar estudiando lo que es la lección de escuela sabática. Y para esta semana vamos a estudiar la lección que lleva por título Dios pelea por nosotros. No sin antes quererles invitar a poder tener una oración. Padre, en este momento queremos pedirle de su dirección a través de su Espíritu, para que en la medida que estudiamos su palabra sea una bendición en nuestras vidas y darnos cuenta que usted es un Dios justo, un Dios que pronto ha de ponerle fin a la maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios pelea por nosotros. Antes de iniciar con este estudio, déjeme decirle que en la descripción de este video estaré dejando el link de un video donde habla acerca de el fin de la gracia o el fin del tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas. Una de ellas es que si Dios es misericordioso, si Dios tiene gracia, ¿cómo es que se acaba la gracia? Y ahí vamos a darnos cuenta quién es el que cierra la gracia, quién es el que cierra el tiempo de gracia, quién es el que le pone fin al tiempo de gracia. Ahí en ese video yo le invito a verlo cuando usted tenga disponible. Y si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, puede escribirme también al correo que aparece en la descripción de este video. Bueno, dicho esto, también aprovecho que en algún momento usted pueda compartir este video a sus contactos, a personas que necesitan oír palabra de Dios. Vamos entonces a ver lo que es el tema Dios pelea por nosotros del estudio de la escuela sabática. El texto base para memorizar lo encontrábamos en Josué 10:42. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Mire qué interesante. ¿Quién peleaba? Dios. ¿Por quién? Por Israel. Entonces, hoy vamos a ver algunas características, algunas acciones de Dios que tienden a generar ciertas preguntas y a querernos formar algunos conceptos de Dios o algunas imágenes de Dios. Por ejemplo, a veces pensamos que Dios es un Dios implacable, como que no coordina con el texto de 1 Juan 4:8, donde dice el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo es que Dios es amor y manda a exterminar a los cananeos? ¿Por qué Dios dio esa orden tan radical que lo llegamos a ver como muy misericordioso? A pesar de que la Biblia dice que Dios es un Dios misericordioso. Entonces todo eso lo vamos a estudiar hoy a la luz de la palabra de Dios en el contexto de la lección de escuela sabática. ¿Quiénes eran los cananeos? Necesitamos tener un marco de referencia respecto a los cananeos. Fíjense que Génesis 15:16 dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo, oiga, a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Interesante. La maldad de los amorreos era muy grande, de los cananeos que eran parte de este pueblo. Esdras 9:11 dice: que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. La maldad creció tanto allá en Canaán por estos pueblos, que llegó a ser un territorio lleno de maldad, de abominaciones y de inmundicia, porque la maldad había llegado a niveles inimaginables. En Deuteronomio 18:9 al 14 encontramos una descripción siempre de esta región de Canaán, donde estaban todos estos pueblos. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones,
no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Vean cómo sacrificaban a sus hijos. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todas estas prácticas de brujería, que le llamaríamos en nuestro tiempo, eran eran tan normales en la región de Canaán. Y los cananeos, como así se les llama a los que vivían en Canaán, habían llegado a desarrollar este tipo de actividades, donde practicaban el sacrificio de sus hijos en honor a los dioses, o una idolatría terrible, donde practicaban la brujería, donde consultaban a los muertos. Pero miren el versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, los cananeos eran de esta característica. Entonces, ellos tenían la idolatría muy arraigada. Deuteronomio 18, 9 al 12 dice lo que acabamos de leer, pero fíjense que es interesante, que la arqueología ha revelado que datos de arqueólogos que han hecho una investigación, que las religiones de Canaán era exactamente lo que la Biblia dice, muy dados a la hechicería, muy dados a la adivinación, muy dados a consultar los muertos, eso se llama espiritismo, y también la práctica de sacrificio de los niños en honor a los dioses. Esto Dios lo aborrece, este tipo de prácticas, y las considera una abominación. Entonces esto fue creciendo, fue aumentando en Canaán, hasta que llegó a consecuencias inimaginables. Entonces había que ponerle freno a esto, a este tipo de prácticas. Pero como las personas no dejan de practicar esto, entonces Dios tenía que eliminar este tipo de práctica. Y una de las cosas era que si ellos se arrepentían, entonces podrían evitar la muerte. Entonces es ahí donde empezamos a ver por qué razón Dios dijo que debían de morir este tipo de personas. La degradación fue creciendo hasta llegar a estados inimaginables, de donde ya no hay reversa, o ya las personas no quieren salir de ahí. Dios siempre ha sido justo. Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Miren qué interesante. O sea, jamás Dios va a hacer morir al justo por el injusto, jamás. El alma que pecare, esa va a morir. Así dice Ezequiel. Entonces, Salmo 7, 11 y 12 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Entonces Dios es justo. Usted y yo somos libres de decidir si le servimos a Dios o le servimos al enemigo. Pero hay algo interesante: la maldad, en algún momento Dios le pone paro. Al mal Dios le pone fin, como en Sodoma y Gomorra, como la generación que vivió en la época de Noé. Dios le puso fin a través de un diluvio, pero nunca destruyó al justo por el injusto. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Miren qué interesante. Tenemos otro texto como Salmos 96:10, donde dice: decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido.
juzgará a los pueblos en, ¿qué cosa dice? En justicia. Entonces el Señor declaró la guerra al pecado sin importar dónde éste se encontrara, ya sea que fuera israelita o no, como lo vamos a ver en otras lecciones. Entonces Dios siempre le va a declarar, vimos en el video anterior, cómo Dios tiene sus enemigos, y una de las cosas que Dios considera su enemigo es al pecado. Entonces Dios tiene guerra contra el pecado, contra Satanás, contra los sistemas de maldad. Contra eso tiene guerra Dios, no contra el ser humano. El problema es que el ser humano se aferra al pecado y hace del pecado que more en su corazón. Y cuando el pecado mora en su corazón, entonces la maldad aflora en el corazón de la persona. El problema no es, oigan bien, el problema no es lo que el hombre hace, sino es lo que le produce que el ser humano haga eso. Entonces, cuando Dios quiere ponerle fin al mal, o a la maldad, es que la maldad la lleva en el corazón el ser humano y no quiere desarraigarla. Ahí vive con ella y no quiere buscar a Dios para que Dios sea el que le quite la maldad o el pecado. La imagen de Dios como guerrero, porque Dios peleará, es similar a la de un juez, a la de un rey. Afirma que Él no tolerará para siempre la rebelión contra lo que Él ha establecido. Entonces, teniendo eso, Dios es justo. Ahora, ¿por qué ser aniquilados? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Miren lo que dice Deuteronomio 20, 16 al 18, hablando de por qué. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Miren, sino que las destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñe, miren, ¿por qué razón? Para que no os enseñe a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Miren qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios había determinado ponerle fin a la maldad que reinaba en esta región de Canaán. Y ahí estaban todos estos pueblos, los amorreos, los eteos, los fereceos, los cananeos, todos. Entonces, pero ¿por qué le había decidido? Porque la maldad había llegado a un límite que era terrible. Entonces, la única forma era ponerle fin. Entonces, es ahí donde Dios no va a permitir que la maldad llegue. ¿Cuándo es que Dios interviene? ¿Cuándo es que Dios le pone fin a la maldad? Es cuando en el corazón del hombre ya no hay una señal, una disposición al arrepentimiento. Y ese individuo, esa persona, ese pueblo, hablando colectivamente, ha llegado a un límite donde él ya no hay en su corazón la forma de arrepentirse. Entonces es cuando, y le da rienda suelta a la maldad en su corazón, es cuando Dios tiene que ponerle fin. ¿Por qué? Porque atenta contra el reino de Dios, y esto era lo que pasaba. Éxodo 33:2 dice: yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Eso era el plan de Dios, quitarlos, sacarlos. Pero ellos crecieron tanto en maldad que lo mejor era eliminarlos, porque ya no había para ellos en su corazón la opción de arrepentirse. No porque Dios no quisiera perdonarlo, sino que habían adoptado una posición como la de Faraón, que endurecieron su corazón de tal manera que estaban viendo los milagros de Dios, estaban viendo el llamado de Dios, y no quisieron aceptar al Dios de Israel. Y si no, eso lo podemos ver en la historia de Rahab. Ella les expresa a los dos espías: nosotros hemos oído lo que el Dios de Israel ha hecho, sacándolos de Egipto. Ellos sabían de que había un Dios poderoso, un verdadero Dios, pero aún así no quisieron arrepentirse. Los únicos que prepararon su corazón para aceptar al Dios de Israel fue Rahab y su familia.
Entonces, por eso es que ellos tuvieron tiempo. El plan de Dios era sacarlos, es sacarlos de esa región de Canaán, pero la maldad llegó tanto que era mejor exterminar la maldad, porque el ser humano sufre cuando es esclavo del pecado. El ser humano sufre cuando es esclavo del enemigo, del diablo. El ser humano sufre cuando la maldad reina en su corazón. Entonces lo mejor era eliminar la maldad. Entonces el propósito original de Dios para los cananeos no era que fueran aniquilados, sino que fueran sacados poco a poco. Y Dios les dio tiempo, y Dios les dio tiempo, y Dios les dio tiempo. Acerca de su vida que llevaban desenfrenada, su vida disoluta, su vida llena de maldad. Lo mismo hace con nosotros, mi estimado amigo, mi estimado hermano. ¿Qué vida lleva usted? ¿Qué vida llevo yo? ¿Es de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Le estoy dando rienda suelta al pecado en mi corazón? Porque no hay opción para el arrepentimiento. No quiero arrepentirme, quiero seguir viviendo según dicte mi corazón inclinado al mal, o estoy buscando la ayuda en Dios para que sea Él el que pueda cambiar mi corazón inclinado al mal. Eso usted y yo lo decidimos. Por eso Dios nos ha dado el libre albedrío. Ahora, ante esta situación, lo que les acabo de mencionar, Dios siempre va a dar una oportunidad. Créanme, Dios siempre a usted y a mí nos va a dar una oportunidad. Y nos va a dar una señal de que debemos devolvernos a Él de todo corazón. Y esto lo encontramos en Josué 2, 9 al 11. Miren lo que dice. Miren lo que dice este texto. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. O sea, ellos ya sabían de que había un Dios verdadero. Ya saben, no son ignorantes. No saben de que, o no ignoran de que Dios es un Dios, el Dios de Israel es el verdadero Dios. Y el versículo 10 dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es el Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces ellos sabían, ellos oyeron la noticia cuando fueron sacados de Egipto. ¿Y cuánto tiempo? 40 años. Entonces ellos tuvieron 40 años para poder ordenar su vida, para poder dejar la maldad, para poder dejar el pecado. Entonces ellos debían ahora aceptar la oportunidad que Dios les estaba dando. Debían de escapar o unirse al pueblo de Dios. Debían de luchar o unirse al pueblo de Dios y aceptar al Dios de Israel. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? Dios les dio esa oportunidad. Y si no, veámoslo en Deuteronomio 20:10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, primero vas a ver si se puede hacer paz. Pero los de Canaán no, ellos estaban dispuestos a pelear. Entonces Dios, como sabe el futuro, conoce las intenciones del corazón, dijo, mejor hay que eliminarlos, hay que destruirlos, porque Dios es un Dios justo y no va a tolerar la maldad, porque la maldad destruye, el pecado destruye el corazón o al mismo ser humano. Entonces, ¿por qué ser aniquilados? La mayoría de los cananeos, al igual que el faraón de Egipto, endurecieron sus corazones, se aferraron a su cultura hasta el punto de que fueron destruidos. ¿Por qué? No quisieron aceptar la invitación de Dios, el llamado de Dios, a dejar sus dioses, a dejar sus hechicerías, a dejar sus adivinaciones, a dejar sus idolatría, a dejar su vida desenfrenada en el pecado. No quisieron aceptar, quisieron seguir viviendo a su estilo de vida, alejados y hundidos en la maldad. Y eso los hizo endurecer su corazón para no aceptar el llamado. Los únicos que aceptaron fue Rahab y su familia. Ahora, Dios siempre ha sido un Dios de paz y salvación. Éxodo 34:6 que dice,
paseó Jehová por delante de Moisés y proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmos 86:15 dice: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cuánto tiempo le dio a los cananeos? Cuando ellos oyeron, dice que salieron de Egipto, fueron 40 años, pero no aceptaron esa salvación, no aceptaron volverse a Dios de todo corazón. Entonces Dios, como dice aquí este libro, Comentario Bíblico, tomo 2, página 999, Dios es lento para la ira, dio un tiempo de gracia a las naciones impías para que pudieran llegar a familiarizarse con Él y su carácter. De acuerdo con la luz dada fue su condenación, porque rehusaron recibir la luz y eligieron sus propios caminos antes que los caminos de Dios. Miren qué interesante. A usted Dios le ha dado una oportunidad, a mí Dios me ha dado una oportunidad. ¿La vamos a aceptar? ¿Vamos a aceptar esa oportunidad? ¿Vamos a darnos cuenta que hoy es el tiempo agradable de volvernos a Dios de todo corazón? ¿O vamos a rehusar recibir esa invitación y vamos a decidir elegir nuestros propios caminos de perdición, de muerte, de destrucción? Cada uno decide. Ahora Rahab decidió y dijo: no, tu Dios va a ser mi Dios. Y entonces fue salva. Al igual que cuando llegaron los ángeles a Sodoma y Gomorra, los únicos que creyeron que esa noche iba a la destrucción fue Lot y sus 2 hijas. De ahí a nadie. Los demás estaban tan cegados, tan endurecidos por el pecado, por la maldad, que no aceptaron el llamado, no aceptaron el salir de Sodoma y Gomorra. Y cuando vino la destrucción, fueron parte porque la maldad estaba en su corazón. Todas las naciones, dice el Comentario Bíblico Adventista, página 999, todas las naciones tuvieron un periodo de tiempo de gracia. Las que invalidaron la ley de Dios se hundieron más y más en la impiedad. Los hijos heredaron el espíritu rebelde de sus padres y se portaron peor que ellos hasta que los alcanzó la ira de Dios. Todos en algún momento tenemos una oportunidad. Todos. Porque Dios es un Dios de paz y de salvación y no quiere la muerte del impío y nos llama. Pasa 1 año, pasa 2 años, 3, 5, 10, 15, 30. Me he dado cuenta de algunos que llegan cerca de 40 años. Pero siempre Dios da una oportunidad. Pero llega un momento en que el corazón del hombre se endurece tanto que ya no acepta ese llamado y entonces la maldad está tan arraigada que es irreversible eso, porque ellos así lo decidieron y no permitieron que Dios obrara en su corazón. Es ahí cuando llega entonces la destrucción. Quiero terminar hoy con una reflexión que podamos meditar y analizar. Dice, miren lo que dice esta reflexión: Dios es misericordioso y lleno de gracia. Dios nunca dejará de tener misericordia. Si es así, ¿por qué entonces fueron destruidos los cananeos? Podríamos preguntarnos. Sodoma y Gomorra y otros pueblos. ¿Será que se acabó la misericordia de Dios? No, nunca, porque Dios es un Dios misericordioso. Lo que sucede que el ser humano siempre rechaza la misericordia a tal grado que decide morir en la maldad que aceptar el llamado de Dios a dejar la maldad. Y es ahí donde el mismo ser humano cierra la gracia de Dios. Pronto Dios hará un último llamado antes de que venga el fin. La pregunta es, ¿aceptaremos esa invitación de salvación? Mi estimado amigo, mi estimado hermano, Dios a usted y a mí nos está llamando al arrepentimiento, porque no quiere la muerte del impío. Que nuestras vidas puedan decidir, que cada uno razonemos y podamos decidir por la vida, podamos decidir por Dios. Que Dios les bendiga y tengan un buen día.